en la sesión de hoy, bueno, gracias. Bueno, en esta sesión continuamos con estos seminarios sobre los límites al poder presidencial en América Latina. Hemos tenido el caso del Ecuador, el caso de Perú, el caso de la semana pasada de Colombia. Y en el día de hoy tenemos una sesión igualmente muy especial, que es el caso de límites en el poder presidencial, y lo hemos llamado el caso de Bukele en El Salvador. Nuestra invitada de hoy es una persona muy especial para mí porque es Georgina Martínez Herrera. Compartimos, compartimos los directores de la tesis doctoral. Hacemos parte de la escuela de la Universidad de Alicante, del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado de la Universidad de Alicante. Y por supuesto, pues todos estos avatares de la tesis doctoral me unen a un afecto muy especial con Georgina, a quien saludo y le agradezco por haber aceptado mi invitación de estar aquí, quien además nos acompaña desde Italia. Georgina es investigadora del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de Alicante, es doctora con mención de Derechos Fundamentales, en Constitución y Derechos Fundamentales en Europa, con mención del doctorado internacional de la misma universidad. Georgina además es profesora de inmigración, género y modelos familiares y estrategias de integración de la Universidad de Pavia. Y en estos momentos está haciendo su segundo doctorado, y ese segundo doctorado es sobre negocios y derecho y empresa, valores, reglas y responsabilidad en la Universidad de Brescia. Y hace parte del grupo de investigación de la Universidad de Brescia, el grupo de investigación de Derecho Constitucional Comparado. Adicional a eso, ¿cuál es la vinculación que Georgina tiene con su país, con El Salvador? Georgina es miembro de la carrera consular de El Salvador en situación de disponibilidad, o sea, ganó un concurso público para el ingreso de la carrera consular en el año 2018, pero antes fue la cónsul general de El Salvador en Milán por 5 años, desde el año 2014 y 2019. Y es la fundadora del Grupo Consular de América Latina y el Caribe en el norte de Italia, en el apartado de Derechos Humanos. Entonces, sin más, Georgina, de nuevo, muchísimas gracias. Un placer volverte a ver, así sea de manera virtual. En la metodología, como te lo dije, es que tú hablas por espacio de unos 40 a 45 minutos, una hora, lo que tú quieras, y luego tenemos un espacio de preguntas y de diálogo contigo en relación con esto. La palabra es tuya, Georgina. Bueno, pues, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Ok. El honor es para mí. Me siento honorada y privilegiada por esta invitación en estos tiempos maravillosos que corren. Alzar nuestra voz desde cualquiera de nuestras trincheras, en este caso de la academia, no solamente es bienvenido, sino que también me llena de gratitud. Primero por el espacio para poder exponer en manera no solamente académica, sino que también vincular a la realidad, a la actualidad, todo lo que está pasando en El Salvador. Eso por un lado. Y por otro lado, me llena de gratitud porque la invitación viene de la directora de esa cátedra tan importante, que también para mí es una amiga muy especial. No solamente compartimos directores de tesis, departamento, escritorio, sino que compartimos una vida y creo que es una de las personas, no creo, estoy convencida de que es una de las personas con las que he crecido. No solamente he crecido personal y profesionalmente, sino que he crecido como humano. Y eso es importante porque compartimos muchas cosas en común. La maternidad, la pasión por los derechos humanos, la pasión por hacer cosas importantes por la academia dentro de nuestros países y sobre todo por hacer ver fuera de nuestros países eso que está pasando en la academia, en nuestras facultades de derecho. Y eso es invaluable en estos tiempos que corren. Bueno, más allá de agradecerles y de darles la bienvenida por este espacio, les voy a comentar cómo he estructurado esta ponencia.
Ahí, ahí. Ok, gracias. Juan Camilo tiene la presentación o quieres que te ayudemos. No logré hacer la presentación y creo que mejor, porque así, de esa manera no tenemos que hacer uso de la pantalla compartida ni de nada, ¿ok? Vale, tranquila. Ujú. Vaya, ¿Y cuando no, les estaba proyectaron eso? No sé. hola. Dale, dale, Geo. Bueno, les estaba comentando, de todas maneras no te preocupes que esto suele pasar. A ver, he estructurado como en manera de flashbacks esta presentación, esta ponencia, es decir, vamos a tratar de hacer un recorrido histórico para que entendamos la importancia de la constitución actual y de todo lo que El Salvador ha tenido que vivir para llegar hasta ella y en ese ámbito podamos o logremos, más bien dicho, entender por qué es necesario que se difunda no solamente lo que está sucediendo, sino además la historia. Es decir, la gente muchas veces tiende a señalar, esto está pasando, ¿no? Y esto es grave. O hace 10 años esto ocurrió, pero nunca nos detenemos a analizar por qué llegamos a tal punto, o qué fue lo que nos faltó, o si estamos repitiendo un error que ya se cometió en el pasado, como si no hubiéramos aprendido la lección. Em, Comienzo con una cita de un poeta maravilloso salvadoreño, se llama Roque Dalton, que él dice en un poema, todos nacimos medio muertos en 1932. Y es que en 1932 hubo una fuerte caída del mercado del añil. El añil es el producto, lo explico para quien no lo sepa, pero creo que es bastante conocido en América Latina. El añil es el producto natural de donde se extraía los colores. Antes no existían pues, las pinturas que conocemos ahora, los químicos, etcétera, sino que se extraía de esta planta que se llama jiquilite, así se conoce en América Central, y hubo una bajada de su precio porque se inventaron las pinturas de manera química, de manera artificial. Entonces, ante la bajada de este precio de golpe, pues había mucha hambruna en 1932 en El Salvador. ¿Y qué pasa? Hubo este boom de la introducción del café. Da risa porque estoy hablando con colombianos, pero el café como tal, cuando llega a El Salvador, tiene este boom tan especial. em, Obviamente venía también de India. em, ¿Y qué pasa? Nosotros teníamos el producto, el how know, como se diría ahora. Sabíamos cómo se producía, sabíamos que era una semilla que era muy difícil de cuidar porque es una planta a la que no se le puede dar mucha sombra, pero tampoco tiene que darle sol. Es decir, aparte todas las plagas, hongos y etcétera que le aquejan, porque depende mucho del estado del tiempo, de si llueve poco, si llueve mucho, la altura, etcétera. Pero tiene una recompensa bastante grande, en aquel entonces era mucho más grande, que era su precio. Entonces, ¿qué era lo que faltaba en El Salvador para poder desarrollar, para poderse montar en ese éxito del café? Bueno, pues hacían falta tierras y mano de obra. Entonces, ¿qué pasa? El primer presidente de El Salvador, que fue Gerardo Barrios, a él se le ocurre que con todo este sistema de importación-exportación que ya existía por el añil, se utilizara para importar y exportar café no solamente a manera regional, sino que sobre todo en Europa. Como hacían falta estas tierras, hubo un decreto que expropia, un decreto, no lo hizo ni siquiera Gerardo Barrios, sino que fue Rafael Saldívar. Expropia estas tierras a las personas que vivían, no digo en comunidades, pero casi, porque desde la época colonial estas tierras estaban repartidas, distribuidas en una manera
bastante equitativa, en todo lo que cabe, pero ¿qué pasa? Se expropian estas tierras y se le otorgan a élites salvadoreñas que tenían la capacidad económica para poder cultivar esta semilla. Ahora que ya tenían las tierras, pues hacía falta la mano de obra. La mano de obra pues tenía que ser barata. Entonces, ¿qué pasa? Con toda la gente que se queda sin sus tierras, vuelve esta hambruna. Por eso Roque Dalton dice en su poema que en 1932 todos hemos nacido casi muertos, porque era tanta la explotación, el trabajo forzado, donde trabajaban niños, trabajaban mujeres, era de verdad tan deshumano el trato que recibían las personas que cultivaban el café, que hubo revueltas y los indígenas trataban de hacer conciencia, porque ellos eran mayoría, entonces ellos trataban de hacer conciencia a sus compañeros, a sus colegas, en primer lugar para no dejarse, y en segundo lugar porque ellos veían esa injusticia diaria, esa injusticia que aquejaba a su familia, a sus seres queridos y de generación en generación. Entonces, obviamente estas revueltas no podían permitirse. Y en 1932 hubo un asesinato muy grande, como lo hubo en muchos lugares en América Latina, pero sobre todo en El Salvador, también en Guatemala, que tristemente no hay ningún registro, pero se cree que más o menos 15,000 personas fueron ejecutadas para evitar estas revueltas. ¿Por qué señalo esto? No, yo sé que no estamos hablando aquí de una ponencia histórica, pero es importante porque de ahí nace el pensamiento salvadoreño de que tiene que haber una persona con mano dura y firme que impida a las clases que no son económicamente o no tienen una posición social de bienestar, que impida a estas clases que armen conciencia. Entonces, de ahí, después de Saldívar, está Maximiliano Hernández Martínez, que en la memoria colectiva, en la memoria de los salvadoreños, es pues el dictador que se nos viene a todos a la mente cuando hablamos de una dictadura en El Salvador, porque su mandato duró mucho y porque era militar. Entonces, él impide, a partir de ese momento, que cualquier persona que sea oposición, cualquier persona que lleve la contraria al sistema económico y al sistema capitalista, que en ese momento estaba surgiendo de una manera muy fuerte, pudiera hacerlo. ¿Ok? Esto llama la atención porque durante este periodo, que es un periodo muy largo, se crean las desigualdades que todavía podemos ver, que todavía podemos observar, que son tangibles, que no existen en los cuentos o en los libros de historia, sino que las vemos si viajamos en el interior del país. Entonces, estas desigualdades llevan desde entonces a una fuerte inquietud de la gente de asociarse, de querer la palabra que me viene es no dejarse, porque es así, de no dejarse. Entonces, desde ese entonces hasta 1980, que es cuando explota la guerra civil en El Salvador, que todos conocemos, que duró muchísimos años, duró 12 años, desde 1980 a 1992. Y en este clima, ojo, que aquí hay un dato importante que después voy a retomar. En este clima de la guerra civil, es decir, en el año 1983, es que se da a la luz, o más bien dicho, nace. Estoy hablando un poco de Itañuelo, Floralba, perdóname. Es la hora. Es la hora y es que es jueves, así que estoy hablando un poco de Itañuelo, perdón. Bueno, pues nace nuestra constitución. La constitución actual, la constitución vigente de El Salvador es la constitución de 1983, que nace a través de una junta de gobierno que también tenía dentro militares. Es una constitución que, si bien es cierto, es un legado, como la gran mayoría de constituciones latinoamericanas, es un legado de las constituciones europeas post Segunda Guerra Mundial. Y podríamos decir que es un legado de Weimar,
porque es una constitución que se autoprotege, es una constitución que es muy bonita, si se lee, es una constitución que respeta una república, un sistema presidencial, una separación de poderes, es una constitución que prohíbe de manera tajante, de manera taxativa en más de 4 artículos la reelección presidencial. Y eso tiene un porqué, y se los acabo de contar, porque los presidentes en El Salvador, una vez que se asientan en el poder, hay una continuidad del método, de la estrategia, es decir, como si hubiera un status quo aunque se señalen injusticias, aunque se vea la desigualdad que cada día crece, pero bueno, por ese motivo y además, como ya dije, como un legado de Weimar y de otras constituciones, pues la nuestra, la actual de 1983, prohíbe la reelección. Bueno, sí que ha tenido también sus reformas importantes que no podemos dejar de observar, pero sí que llama la atención que durante un conflicto armado nazca una constitución que está redactada en manera pues la verdad es que está redactada en una forma en la que hay un respeto a los derechos humanos, en donde se reconocen las libertades de sus ciudadanos, en donde además existe una parte orgánica donde se explica detalladamente cuál es el rol y la función de la institucionalidad y de cada uno de los órganos del Estado. Es decir, no es una cuestión nueva, no es una novedad, es una cuestión que nos tiene que llamar la atención, porque quiere decir que en ese momento de conflicto armado sí que hubo un llamado de conciencia a los constituyentes. Sí que fue un momento de sentarse para la Junta y decir, bueno, a ver, allá afuera hay un conflicto armado, hay un conflicto bélico que está cobrando vidas y ahora mismo tenemos que pensar el por qué y cómo evitar esta situación. Y una cosa maravillosa que tienen las constituciones es que se redactan para que duren en el futuro. Se redactan para mejorar el bienestar general y sobre todo el de las nuevas generaciones. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en 1980? Voy un poco más rápido porque quizás me estoy deteniendo mucho. En 1980, el momento histórico que los salvadoreños tenemos en la mente que marca el inicio o la explosión de este conflicto armado no es otro que el asesinato de Monseñor Romero, el obispo de San Salvador. Monseñor Romero era bueno, aparte de ser el obispo, era pues una persona que llamaba al cese a las balas. Él decía, o sea, ante una orden de matar, existe una orden divina que me dice, no mates. O sea, hay un mandamiento que dice que no hay que matar. Entonces, si alguien me dice que tengo que matar a mi hermano, él decía, les suplico, les ordeno, les imploro, alto al fuego. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento en el que es asesinado Monseñor Romero, hay una situación de indignación que creo que hasta ahora los salvadoreños cargamos con ella, porque ese fue como la gota que derramó el vaso a la tolerancia, al temor, al quedémonos callados, al no digamos nada, al retroceder de los salvadoreños. Y aquí creo que hablo de todas las clases, no solamente de la clase política o de la clase económica, ni de los estudiantes, que son los que normalmente en América Latina han comenzado este tipo de acciones. Hablo de todos los salvadoreños. Bueno, ¿qué pasa bueno, aparte de los 12 años de guerra que ya les comentaba hasta el acuerdo de paz en enero de 1992? Que finalmente se firman los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz en El Salvador tienen distintas características, pero las más importantes, no solamente se trata de darle un alto al fuego, un cese al conflicto bélico, sino que también es importante porque los acuerdos de paz en El Salvador dejan un legado, dejan un ejemplo de la importancia del diálogo, de la importancia que tiene que tener el crear y fortalecer ese diálogo.
entre opositores, entre oficialistas, entre lo que fuera. Y luego el fortalecer la institucionalidad. Los acuerdos de paz en El Salvador tienen en sí cosas importantes. Una, el respeto a la institucionalidad, pero de manera coordinada, de manera normada y con funciones concretas, funciones específicas. Es decir, los acuerdos de paz en El Salvador son fundamentales cuando se habla de parámetros. Y los parámetros, es decir, los límites que tiene que tener la institucionalidad son elementos esenciales si queremos hablar de democracia. Es decir, no se puede concebir una democracia sin límites o sin parámetros. Bueno, una de las instituciones creadas a propósito fue la Policía Nacional Civil, la Academia Nacional de Seguridad Pública. Se creó, la Fuerza Armada ya existía obviamente, pero lo que se hizo fue crear una normativa que hiciera un parámetro a la gestión, no solamente de los que estaban arriba, sino de todas las personas que hacen parte de la Fuerza Armada. Luego, otra cuestión importante, que creo yo que de verdad es la más lamentable, es la creación de nuestro sistema electoral a partir de los acuerdos de paz. Es decir, en El Salvador se crea un sistema electoral con un tribunal supremo electoral, con magistrados, personas que iban a velar por ese fortalecimiento de la democracia en El Salvador. Luego está el tema político, el tema económico y social, que es fundamental. Y luego la participación política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Es decir, la guerrilla hace parte ahora del poder político en El Salvador. Sin embargo, después de los acuerdos de paz únicamente tenían participación política a nivel parlamentario, únicamente hacían parte del grupo parlamentario como tal. Del partido que se creó a raíz de los acuerdos de paz. Más adelante sí que llegan al poder y sí que se vuelven una fuerza política muy importante en el país. Luego hubo la vinculación fundamental de los derechos humanos en los acuerdos de paz. Es decir, la necesidad de crear instituciones como la Procuraduría General de la República para ciertas cosas y la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que tenían que ser instituciones independientes, autónomas, que vigilaran de manera cercana el cumplimiento de la Constitución y el cumplimiento sobre todo de cada uno de los pactos de los acuerdos de paz. Llamo a esto porque creo que El Salvador comenzó con pie derecho. Ahora que tengo, no digo mucho conocimiento, pero que tengo un conocimiento de qué es la democracia, de qué consiste el presidencialismo. Creo que El Salvador, después de la firma de los acuerdos de paz, sí que comienza con el pie derecho. Sí que teníamos una democracia en pañales, una democracia que era débil, una democracia muy, muy tímida. En el país durante muchos años, después del año 92, no hubo una alternabilidad del poder, pero no porque se le impidiera a la oposición, sino que hubo una democracia, es decir, hubo elecciones libres, hubo un deseo colectivo de crear esta democracia, aunque fuera, como ya dije, débil y tímida. Sí estoy convencida, y esto pasa muchas veces en América Latina, hasta hace poco, porque hay países que nos están demostrando que estamos viendo ya el final. El gran ganador en El Salvador siempre ha sido el abstencionismo, tristemente. Y el abstencionismo creo que es por una difusión de la apatía, de la desilusión, del hartazgo político, llamémoslo así. Y creo que en este ambiente se descuida una parte muy importante que es consecuencia
una de las principales consecuencias del conflicto armado, que fue la migración masiva para los Estados Unidos, donde tristemente se da a luz un problema grave, que son las pandillas. Las pandillas salvadoreñas nacen como fruto de esa migración excesiva, sin control, masiva, por el conflicto armado. La gente cuando la gente escucha, nacieron en Estados Unidos y uno dice, sí, sí, no son producto de importación, al contrario. Ellos nacen en California, en Los Ángeles, y los estados, ambos, el estado salvadoreño y el estado de Estados Unidos, lo que hacen es darle la espalda al problema, minimizar el problema, como si no existiera, silenciarlo. Y eso lo único que hace, pues, es reproducirlo, agravarlo, y bueno, pues ahora ya no se trata de pandillas como gangs juveniles, sino que son un crimen organizado hecho y derecho. Pero bueno, eso es otra tesis. Pero hay que mencionarlo porque creo que es importante encontrar exactamente el origen de nuestros fallos, el origen de nuestros errores, ya sea en el espacio geográfico y también en el espacio temporal. Creo que es importante y es necesario. Porque si no, después llega pues cualquier populista y vende imágenes y cuenta las versiones históricas que le parecen que pueden ser de provecho para sus intereses. Bueno, dicho esto, aquí en lo de las pandillas es importante porque en El Salvador hay una cuestión muy grave. Estoy hablando antes del régimen de excepción que ha impuesto el presidente Bukele, y es que este retroceder del crimen organizado, creo que es el único país en el mundo donde las pandillas tenían su cárcel, es decir, habían cárceles de civiles que se llamaban así a quienes pues eran secuestradores, ladrones, etcétera, y estaban también las cárceles que pertenecían a una pandilla o a otra pandilla. Entonces, este mal manejo de la institución pública, de la Corte Suprema de Justicia, hay que decirlo, es de verdad el origen del agravante de este problema que vemos ahora y que pareciera que nacieron así de la nada y de repente se reprodujeron y son tantos y no fue así. También es verdad que hubo una falta de presupuesto muy grave para poder detener cuando comenzaron a llegar deportados. En El Salvador pues tampoco había un verdadero interés sobre cómo hacerlo, utilizar un presupuesto. Eran muy pocas las personas. Conozco muy pocos jueces que se dedicaban a denunciarlo, que se reunían, que trataban de darle una solución más integral al problema. De verdad que yo conozco poquísimos. Bueno, esta cultura política democrática en Latinoamérica, como les decía, hasta hace muy poco tiempo nos ha demostrado pues esta apatía, este abstencionismo. Y aquí un pequeño comercial para nuestros hermanos chapines. En Guatemala nos han demostrado que no. En Guatemala nos han demostrado que de verdad, con muy poco presupuesto, con muy pocas armas, la sociedad civil sí que puede, sí que tiene el deber de organizarse y de informar, a pesar de toda la desinformación con la que se cuenta actualmente. En este clima no quiero decir alternabilidad, porque con alternabilidad en el poder se entiende que gana pues la extrema derecha, luego la extrema izquierda, luego la extrema derecha. Eso no sucedió de esa manera en El Salvador, porque de 1992
hubo 4 gobiernos de extrema derecha y luego hubo 2 de los del FMLN, que es el partido de izquierda. Pero si bien es cierto, no ha habido una alternabilidad literal, como lo dice la palabra, sí que hubo ese chance de participar en elecciones verdaderas, democráticas, con un sistema electoral creado a propósito, creado con todo el equipaje que traíamos de la guerra civil y de los acuerdos de paz. ¿Qué sucede cuando finalmente el presidente Nayib Bukele llega al poder en el año 2018? ¿En 2018 o en 2019? No recuerdo ya. Me parece que ha pasado tanto que me parece que son muchísimos años lo que tengo de estar estudiando esto y analizándolo y de repente me doy cuenta que son 4/5 nada más, así que lo siento. ¿Qué pasa cuando Bukele llega al poder? Bueno, pues él llega diciendo que finalmente ha roto con este bipartidismo. Su partido se llama Nuevas Ideas. Su partido se crea en tiempo récord. Él, él es expulsado del FMLN, llega a Nuevas Ideas, crea este partido y lo hace en pocas horas. Le quedaban horas para el cierre, el límite de la fecha que tenían en el Tribunal Supremo Electoral para poder inscribir un partido político. Pero bueno, su, su gran eslogan era que el dinero alcanza cuando nadie roba. Su gran eslogan era que los mismos de siempre que nos habían gobernado, y los mismos de siempre quiere decir pues el partido de extrema derecha y otro el de izquierda, que es de donde él viene, finalmente se había terminado con ellos y ese era su discurso, ¿no? Un discurso más bien de, de imponer un enemigo, de coger en el colectivo, es decir, en la mente de los salvadoreños, un enemigo, una persona que es la culpable de todas las desgracias que le puede suceder a un salvadoreño dentro o fuera del país. Y de ahí él comienza, ¿no? Su discurso. Que si hubo un plan de gobierno durante la campaña, sí, sí que lo hubo, pero nunca se dio a conocer como tal. Es decir, uno hablaba con las personas y las personas pues, no hacían clic en la página de su plan de gobierno. Y sus discursos poco o nada hablaban sobre su plan de gobierno, y por eso era tan desconocido. ¿Qué pasa además cuando Bukele llega al poder? Él comienza a rechazar todas las reglas del juego. Él comienza a decir que lo que se ha construido hasta ese momento, contando los acuerdos de paz, es toda una farsa. Es decir, eso nunca pasó. Eso se lo inventaron, no existió, y entonces ahí él comienza con un poder mediático. Poder mediático del que sí, hay que reconocerlo, él es pues un experto, él es publicista, es como si nos gobernara un influencer. Y creo que América Latina todavía no estaba preparada para la llegada de un influencer al poder. Y aquí es importante que hablemos de Linz, de Levinsky y de Ziblak, que son profesores de Derecho Constitucional y de Derecho Político en Harvard. Ellos, a través del libro que se llama Cómo mueren las democracias, no, sí, sí, se llama Cómo mueren las democracias, es como si estuvieran describiendo con una bola de cristal el futuro y lo que está sucediendo en el país. Entonces, ellos dicen, bueno, a ver, todos los políticos presentan problemas porque es bien difícil. Yo lo digo muchas veces, incluso lo digo en mi trabajo, no somos una transferencia bancaria, no podemos caerle bien a todo el mundo. Entonces, para un político es bien difícil mantener ese esa visión de estar haciendo las cosas bien siempre. Es bien complicado. Como también hay que decirlo, no todos son desaciertos y eso hay que reconocerlo. Eso creo que lo tenemos que aprender en todas las versiones
de la política, no solamente en América Latina, sino que en todo el mundo. También hay que reconocer que no todo puede ser negativo. Así como los relojes que no tienen la batería que funciona. 2 veces durante el día tienen la razón. Pues asimismo, un político no puede estar equivocado durante las 24 horas, pero no podemos hacer de la vista gorda ante desaciertos que son muy graves, que es lo que está pasando. Entonces, estos profesores dicen, ¿no? Bueno, todos los políticos pues tienen altibajos porque es muy difícil mantener a la población contenta, a la población en expectativa, a la población pues con ese espíritu de que las cosas están cambiando, de que todo está saliendo bien. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando va en caída, cuando yo lo comparo mucho con lo que sucedió aquí en Italia, Flora, con el movimiento Cinque Stelle, no sé si tú te recuerdas, que subió como la espuma de la cerveza draft. Es decir, hubo una energía colectiva de que finalmente había llegado un cambio, no solamente del bipartidismo, sino que un cambio sobre la política generacional en Italia. Entonces, ¿qué pasa? Como nunca un político puede estar en ese nivel de apreciación constante de toda la población, y al movimiento Cinque Stelle le pasó eso, que hubo una ruptura de la luna de miel, por así decirlo, entre el electorado y el partido político. Eso es normal, sucede. Entonces, los profesores que escriben este libro, ¿qué es lo que dicen? Bueno, el partido político, cuando apenas se da cuenta de que está en caída su apreciación o la imagen positiva que tiene el colectivo y el electorado de ellos, lo primero que hacen es identificar entre sus filas a un personaje que sea popular, que sea aceptado, que sea sobre todo una imagen para los jóvenes, una imagen fresca, una imagen que ya solo con verlo nos inspira esa visión de cambio, que yo creo, al final de cuentas, que no es una visión de cambio, sino que en realidad es el deseo que todos los ciudadanos tenemos en nuestro corazón, lo que nos mueve a dar un voto de confianza, así, de buenas a primeras. Entonces se agarran, ¿no? De ese elemento que hace parte de las filas de su partido y así. Es como si lo propusieran como, no sé, un héroe, un gladiador de la época romana que gusta a todos y que además pues entretiene a todos. Y entonces ellos, a pesar de que ven, porque hace parte de su partido, a pesar de que ven que puede ser contraproducente, ellos prefieren sacrificar las líneas de su partido, las reglas internas de su partido, eh, con tal de que su partido no vaya en caída libre. Es decir, con tal de mantener una cierta aceptación popular de ese partido. Y eso es lo que sucede con Bukele, cuando él gana las elecciones como alcalde de San Salvador, que es nuestra capital. Ellos se dan cuenta de que Bukele tiene esta imagen, esta popularidad, y ellos dicen, bueno, pues no lo podemos dejar escapar. Y Bukele juega con eso, ¿no? Juega con, yo quiero ser presidente. Y ellos comienzan como, no, no, aún no, muy joven, no sé qué. Y él comienza, bueno, pues entonces si no soy presidente en este periodo, entonces yo me voy. Y muchas personas expertas en política lo vaticinaron, lo dijeron, ¿qué le va a hacer su partido político? Y va a ganar las elecciones. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, volviendo al libro de Levinsky y de Ziblatt, ellos dicen, se tiene que preocupar, la población tiene que preocuparse, son como red flags que ellos mencionan en el libro, y les voy a leer, pues en literales, cuando suceden una de estas cuatro cosas. Dice, cuando el político rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego. Una de las primeras cosas memorables que el presidente Bukele hace
en El Salvador cuando llega al poder es irrumpir, otra vez el itañuelo, perdón, en la Asamblea Legislativa. Dice que Dios le ha hablado y que pues Dios le ha dicho que pues que tienen que mantener un diálogo, pero es decir, un control, y todo era porque no le querían dar un presupuesto para un plan de control territorial que ni siquiera era transparente porque nunca nadie supo de qué se trataba, solo supimos que existió, luego no funcionó y que costó, no me acuerdo ya cuántos millones de dólares. Eso fue una de las primeras cosas memorables que él hace cuando llega. Segundo, de la nada, un día, la Asamblea Legislativa decide que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, que al final de cuentas, la Sala de lo Constitucional es el órgano colegiado que protege la Constitución. Pues un día de la nada decide él que ya no van a ser ellos, que ellos 5, que no importa que les falten 3 años o 9, lo que sea, da igual. Ese día, la Asamblea Legislativa dice que no pueden seguir siendo ellos y ese mismo día aparecen otros 5 y los nombran ahí enfrente de todo el mundo. Y eso fue televisado y aplaudido por los correligionarios del partido Nuevas Ideas. Entonces, de verdad que no es que no ha habido red flags, sí que las ha habido. Por eso yo siempre me pregunto, es decir, ¿qué estaba pasando durante todo este tiempo? Pero bueno, continuemos. Número 2, niega la legitimidad de sus oponentes. Otra de las cosas que hace el presidente es encarcelar al exalcalde de San Salvador, por ejemplo, ridiculiza, llama al bombardeo, victimiza en muchas ocasiones a sus oponentes. Y esto es bien triste porque la número 3 dice tolera o alienta la violencia. Entonces, en un país que ha pasado tanto, que ha vivido tanto para lograr un mínimo de institucionalidad, un mínimo de sistema democrático, es muy triste que su líder participe, que su líder aplauda y que su líder fomente la violencia dentro del país. Esto sucedió, por ejemplo, cuando se toma el Tribunal Supremo Electoral también para las elecciones y los líderes de Nuevas Ideas encierran a los empleados que están ahí adentro. Es decir, han sucedido cosas que si ya no las analizamos sentados y de manera así sin sentimientos, sino que de manera muy académica, muy teórica, sí que son muy graves, muy, muy graves. Luego, en la cuarta y última es, indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. Y aquí me detengo ampliamente porque en marzo de 2022, el fin de semana que se conoce como el fin de semana negro, que es el 24, 25 y 26 de marzo de 2022, hubo alrededor de 72 muertos, es decir, una persona falleció es decir, cada 60 minutos en el país. Siempre ha habido violencia, es decir, cuando el presidente dice, no, es que desde que yo llegué al poder ya no hubo violencia, sí, ok, pero ¿qué pasó en ese fin de semana? Y de ahí es que salió después tanta información a la luz sobre los pactos que el presidente o que su administración ha tenido con las pandillas. Entonces, después de ese fin de semana negro, nace el régimen de excepción, que ya no debería de llamarse así porque no es la excepción, sino más bien es la regla general. Y este pacto es muy, llama la atención, como tema de estudio llama la atención, porque ya no existe la presunción de inocencia, ya no tenemos un debido proceso en el país. Durante este tiempo, él dice
todo juez mayor de 60 años tiene la obligación de retirarse. Entonces, él jubila a todos los jueces y magistrados que tengan más de 60 años. Cambia completamente la Corte Suprema de Justicia. Con el régimen de excepción no existe un expediente, no existe una manera transparente. Bueno, también quita la ley de acceso a la información pública. Entonces, al no haber, y esto, con esto quiero darles un pequeño ejemplo de lo que sucedió durante la pandemia. Yo personalmente intenté realizar un estudio pequeño, no era nada grande, pero sí que intenté hacer una pequeña comparación entre El Salvador e Italia sobre el aumento de los casos de feminicidio durante la pandemia, porque sabemos que durante la pandemia en confinamiento tuvimos que estar todos en casa y muchas veces el feminicidio ocurre con la pareja o las personas que conviven con la víctima. Entonces hubo un incremento y eso fue muy triste porque yo me acuerdo que aquí en Italia era muy, muy sonado, también en España. Entonces yo intenté hacer lo mismo con El Salvador y no pude, no lo logré porque Fiscalía General de la República me arrojaba un dato. Policía Nacional Civil me arrojaba otro dato. Las ONLUS, las ONGs que se dedican a la lucha o a erradicar la violencia de género, me arrojaban otro dato. Es decir, no había una línea, no existía un manejo de la información que fuera confiable o que fuera fidedigno. Y ante eso, la respuesta ha sido siempre que, bueno, pues el que recibe la denuncia de la delegación policial dice que eso no fue un feminicidio, entonces lo apunta como si fuera un homicidio o lesiones o un homicidio tentado o lesiones agravadas. Y entonces el otro que también padece de desconocimiento, sí, decía yo, ok, está bien, pero no es posible que los datos sean tan distintos. Eran de verdad cifras que no se acercaban unas a otras, ni siquiera se acercaban el caso de feminicidio con el caso de lesiones. Y eso es un pequeño ejemplo de lo que está pasando con el acceso a la información pública en el país. Y sobre eso puedo llegar a hablar sobre el Bitcoin. El Bitcoin es ahora una moneda de curso legal. Me estoy pasando con el tiempo, estoy aburriendo. Tranquila, Geo, sigue, continúa. Que está interesante. Yo te controlo, te quedan 10 minutos, pero Vale. tranquila. Tú Yo me estoy... quitas la guitarra. Ok, perfecto. Bueno, llegamos al Bitcoin, como les decía. Una de las cosas que nos quedó en la memoria fue el uso de los fondos públicos durante el manejo de la pandemia. No hubo tampoco una transparencia sobre esos fondos públicos. Eso creo que pasó en muchas partes del mundo por lo mismo, porque ahí sí que había una excepción, ¿no? De lo que estaba ocurriendo. Pero es que luego, inmediatamente después, nace el tema Bitcoin. Y el tema Bitcoin en El Salvador es un tema bastante particular y bastante árido. Yo estoy completamente a favor del progreso, a favor de estar siempre modernizándonos, no solamente en lo privado, sino que también en lo público. Yo soy la primera que quiero que las nuevas generaciones se enteren, pues que tenemos todas las herramientas para poder dar continuidad a la administración, ¿ok? Lo que yo no puedo aplaudir es que se utilicen fondos públicos, fondos del erario público, para invertir en una moneda que es completamente virtual, en donde no hay un seguimiento, en donde no hay una transparencia, en donde no hay una rendición de cuentas como debe de ser, y en donde la marca, la Chivo Wallet, que se llama así, eh, que es digamos, el aparato que controla, que hace el intercambio de la moneda, etcétera, etcétera, en el país, pues
no sea público, eso pertenece a... Es decir, detrás de todas estas cuestiones siempre vamos a caer en lo mismo, en la falta de transparencia. Y la falta de transparencia es importante en América Latina precisamente para no repetir los errores del pasado, por un lado. Y por otro lado, porque en los maravillosos tiempos que corren, eh, estamos bombardeados de comunicaciones. Es decir, una de mis mejores amigas, que es, pertenece a una de las empresas más importantes de publicidad en el país, me comentabas, es que yo no me reúno ya con televisoras o con radios, con oye, es del pasado, yo me reúno nada más con los influencers. Entonces, y a mí me llamaba la atención, pues yo decía, pero ni siquiera los 30 segundos que dura un comercial, y ella me decía, no, a lo mejor en Spotify, pero es decir, existe tanto la bifurcación de los medios de comunicación se ha expandido a todos, ya sea a niños, ya sea a adultos, y el algoritmo está ahí trabajando durante todo el día. El algoritmo nos manda información a nuestro teléfono, a nuestro correo, a nuestras redes sociales, etcétera, etcétera, que yo creería que si en América Latina no le paramos bola, no le ponemos atención a esto, aparte de la desinformación, el problema va a ser muy grave. Es decir, cuando reaccionemos, de verdad que la desinformación va a ser tal que va a ser muy difícil volver atrás, va a ser muy difícil convencer a las personas a partir de la academia, a partir del conocimiento, a partir de las reglas de juego. Dicho esto, pues no me queda más que hablar sobre el populismo y los medios, ¿no? Típicos. Llamo nada más a la reflexión con que lo que está sucediendo en El Salvador no son simples promesas de campaña incumplidas. No es la típica desilusión que tenemos todos los ciudadanos cuando el partido oficial no cumple. Es una cosa que va mucho más allá lo que está sucediendo en El Salvador. Y hay ejemplos concretos, y solo voy a mencionar el último, que hubo hace como 2 o 3 meses. En El Salvador hubo un partido de fútbol en nuestro estadio, eh, donde los elementos policiales eran pocos. El partido era un partido muy importante, era como el derbi nacional, y hubo 13 muertos, 13 fallecidos, y hubo muchos lesionados, entre ellos niños, mujeres, etcétera, porque en El Salvador, pues como en toda América Latina, el fútbol es una fiesta a la que todos estamos invitados. Durante esa noche, pues se imaginarán el caos, ¿no? Un tráfico tremendo, ambulancias, gente que llevaba y traía lesionados de un hospital a otro. Pues desafortunadamente, una estudiante y un par de médicos tuitearon, hicieron un tweet donde decían, ay, pues como que me jodieron el turno, como gracias al equipo FASA, ¿no? ¿Qué pasa? Inmediatamente el presidente, inmediatamente la directora del Seguro Social y el ministro de Salud eh, retiran a estos profesionales de su licencia y dicen, miren, ¿saben qué? Ustedes no tienen vocación de médicos y ahí comienza un linchamiento a un gremio que es tan importante en nuestros países. O sea, el gremio médico de verdad es un gremio loable, es un gremio al que todos tenemos que quitarnos el sombrero, porque de verdad que es así que es vocación. Tienen salarios muy bajos y hacen cosas increíbles, hacen cosas impresionantes, pasan despiertos 72 horas seguidas. Y bueno, como son tan unidos, hubo pues un grupo de 40 médicos que salieron a las calles y dijeron, se manifestaron por sus colegas y dijeron, oiga, esto no puede estar pasando. Es decir, una estudiante de medicina en El Salvador que durante 8 años de su vida
ha dado todo a su carrera de la noche a la mañana por un tuit mal escrito, o sea, es decir, era desproporcional el castigo, ¿no? La consecuencia de ese acto, mm, llamémoslo, mm, no sé, desafortunado que tuvo. Y nada, bueno, pues la respuesta del Estado ha sido quitar la licencia a estos otros 40 que han decidido manifestarse. Realmente es muy triste porque el mensaje es muy claro, ¿no? El mensaje es, hay de aquel que se oponga porque a partir del lugar o del momento en el que se oponga, se le va a atacar, se le va a silenciar y sobre todo se va a manipular esta información. Es decir, al ciudadano se le va a contar una versión distinta. Se le manipuló, se les dijo que habían dejado a sus pacientes ahí tirados para irse a manifestar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya me callo y solamente llamo a la reflexión que pareciera que lo que está sucediendo en El Salvador es pues lo normal, es como gajes del oficio, ¿no? La política en América Latina funciona así, siempre ha sido de esta manera, lo otro. El problema es que es como una gota china que va cayendo, y ahora mismo pues tenemos el golpe tan grave a nuestra constitución que el presidente ha anunciado que se va a reelegir y ahí está, que se va a reelegir en febrero del próximo año. Por primera vez, los salvadoreños que estamos en el exterior vamos a poder votar. Incluso vamos a poder votar si tenemos nuestros documentos salvadoreños vencidos, no pasa nada. Eh, no hay un verdadero patrón electoral, no hay un control y eso a mí pues me parece bastante grave, sobre todo en un país donde más de 3 millones de salvadoreños estamos afuera, por un lado. Por otro lado, también me parece grave porque la gran mayoría de salvadoreños pues son salvadoreños que se informan a través de Facebook o a través de Instagram. Entonces, creo yo que no se puede tomar a la ligera. Creo que tenemos la obligación de volver a leer el libro de cómo mueren las democracias y esta vez pues aprender de las lecciones del pasado y hacerle caso, pararle bola a estas red flags de los profesores eh, Siblak y Levinsky. Gracias, gracias. Gracias, Georgina, por esta presentación casi histórica y radiográfica de entender en qué contexto surge un personaje como Bukele, qué ha hecho y cómo has tomado cada uno de esos puntos relacionados con el libro, con las ideas centrales del libro de cómo mueren las democracias, para entrar y identificar en cada uno de esos puntos cómo Bukele encaja en cada uno de los puntos de político que rechaza las reglas democráticas, que niega la legitimidad de sus oponentes, el que hace cambios abruptos a todo. Y faltaría ver, y le voy a dar la palabra a Xiomara, que me tiene la mano alzada, pero también quería hacerte una pregunta de, bueno, ¿y cuál es el muro? La idea, Georgina, es, te haces una ronda de preguntas, tomas notas, si te parece, y luego reaccionas, hacemos un grupo de preguntas y reaccionas. Pero, ¿qué hacer? ¿Cuál es el muro de contención del constitucionalismo de El Salvador? ¿Quién es el órgano llamado a hacer ese muro de contención del constitucionalismo de El Salvador? ¿O si estamos ante a la espera de que las reacciones de la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, qué puede pasar aquí? Porque ha cooptado la Asamblea, ha cooptado la Sala Constitucional, ha cooptado la Corte Suprema de Justicia y eso. Pero Xiomara. Hola Gracias. Floralba a todos, hola Georgina, muchas gracias por la exposición. Pues Georgina, te cuento que desde el departamento y liderado por la profesora Floralba hemos estado como haciéndole seguimiento a la situación del presidencialismo en nuestra región y hemos escuchado a algunas personas hablando de El Salvador, en nuestro caso por una ONG, por ejemplo, y ahora tú también desde la academia. Pero mira que no nos habían puesto de presente el tema de próximas elecciones y me gustaría, si tienes un mayor conocimiento o tu apreciación,
elección, si digamos ya hay un candidato que también se esté perfilando como una posibilidad de, digamos, contendor para Bukele y de dónde vendría, cuál sería ese partido, ese respaldo, o si definitivamente por ahora no hay esa persona y casi que van a tener ustedes un candidato único en esas elecciones. Gracias. A ti, ¿Contesto Xiomara. ahora o las voy anotando? Si quieres, ve anotándola. Ok. Pero si quieres contesta porque, bueno, espérate un segundo que aquí está el profesor Héctor Rivero Cerrato, que ya tiene la mano alzada con todos. Antes de, doctor Rivero, buenas tardes. Quiero pedir disculpas a Richard Parada, que está aquí. Hay otras personas que también estaban en la lista de espera, pero como tuvimos un ataque un ataque común en Zoom, volvimos a caer en nuestra inocencia. Por eso nos ha tocado ser muy estrictos con la sala de espera. Doctor Rivero, la palabra es suya. Hola, Floralba, ¿me oyen? Creo que no. Bueno, no Perfecto. puedo mover. Le Ya, oigo y lo veo ahora también. ya, pude activar el video, sí. Bueno, muchas gracias a la profesora Georgina por la intervención. Creo que ha sido muy interesante y también esclarecedora. Yo tuve oportunidad durante algunos años de visitar El Salvador con el programa de Naciones Unidas, viendo justamente posibilidades de diseño de políticas públicas para enfrentar los problemas de violencia y delincuencia que pues fueron tan graves durante tanto tiempo. Y siempre pues enfrentamos algo que ella describió de una debilidad institucional enorme, en la que pues nunca se sabía bien cuáles eran las estadísticas ni qué ocurría, una cosa de impunidad muy grande, etcétera. Pero bueno, dicho eso, mi pregunta concreta es la siguiente, porque yo creo que hay una descripción y en el libro de Cómo mueren las democracias, digamos, hay una descripción de cómo opera un poco estos fenómenos que terminan desafortunadamente en este tipo de experimentos como el que hoy está viviendo El Salvador. Eh, pero, digamos, el diseño de los estados liberales democráticos está hecho justamente para que eso no pase. Entonces, hay, está el presupuesto, digamos, la idea siempre comprobada además de que siempre va a haber alguien que quiere apartarse de las reglas y abusar del poder y además, como está haciendo Bukele, mantenerse ahí indebidamente. Pero justamente el diseño, todo ese diseño de la separación de poderes y el sistema de controles, etcétera, está hecho para evitar que eso pase. Y entonces, pues hay estados que han logrado resistir Bukeles y han logrado mantener el sistema democrático. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde identificarías tú la debilidad de eso que yo llamo la estructura sismoresistente? Empieza a cimbronearse la cosa y algo se rompió. Ahora, digamos, tú ya contaste, se rompió, por ejemplo, cuando cooptaron de la manera como lo hicieron prácticamente de un día para otro el Tribunal Constitucional, eh, pero ¿por qué eso no se pudo evitar en las instituciones salvadoreñas? Geo, no tengo más manos alzadas por ahora. Si quieres, puedes ir reaccionando a esas tres preguntas. Ay, eran dos. Eh, Xiomara, yo te dice una y el doctor Ah, Rivero fue ay, es otra. verdad. Ay, No me, perdón. no me, no me blanquees. Es que aquí ya son las 11. Perdóname. Tranquila, tranquila. A ver, de hecho pido disculpas si en algún momento durante la ponencia escucharon a mis hijos que venían aquí de repente. Perdón, Perdón. A ver, escuche, con el tema de lo que está pasando a nivel de tribunales, em, como ya bien decíamos al inicio, ¿no? La administración pública actual en El Salvador ha impuesto a sus jueces, ha impuesto a sus magistrados y tristemente ha impuesto a
a la sala de lo constitucional. Si bien es cierto, nosotros tenemos como herramienta llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordemos que las recomendaciones, recordemos que incluso OEA, recordemos que incluso Amnistía Internacional, Rights Watch, que entre otras cosas me parece que estuvo en la externada de Colombia hace unas semanas, Juan Papier, y que mencionó lo que está sucediendo en El Salvador en materia de violación a los derechos humanos. Entonces, a pesar de que contamos con todas estas herramientas, a pesar de que el constitucionalismo en El Salvador tiene estas herramientas internacionales que nos protegen, que nos tutelan, la administración actual ridiculiza estas intervenciones. La administración actual minimiza, la palabra es usando el bullying en manera mediática contra los representantes de estas instituciones que velan por el buen ejercicio y la tutela de los derechos humanos en nuestro país. Entonces, en muchas ocasiones, ¿qué es lo que está sucediendo? Y esto yo lo he vivido con mis colegas que están allá y que todavía ejercen litigando. Me mencionan que es tanto el temor de la judicatura que en muchas ocasiones se abstienen, como si estuvieran esperando el dictamen, como si sus sentencias fueran dictadas, como si hubiera desaparecido de la noche a la mañana la separación de poderes en El Salvador y sobre todo la independencia judicial. Entonces, Flor Alba, para contestar a tu pregunta, la mismísima Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador ha tenido el beneplácito del grupo parlamentario del presidente Bukele, que tiene la mayoría de los diputados. Es decir, su grupo parlamentario es el de la mayoría. Y los demás, los de la oposición, a los que llama residuos, los de la esquina, los que ya van a desaparecer, se silencian, se ridiculizan, se les hace bullying, se les amenaza tantas veces. Entonces, con eso lo que te quiero decir es que a pesar de que tengamos nosotros las herramientas, a pesar de que tengamos el conocimiento, a pesar de que podemos tocar puertas a nivel internacional en materia de tutela a los derechos humanos, hay un temor generalizado y además inquistado en la población y la parte más triste, en el gremio, es decir, a nosotros que somos los llamados y los escogidos, a los juristas en El Salvador. Hay un temor generalizado muy, muy grave en el país. Una de las cosas que ha hecho el presidente, bueno, su bancada, no él, perdón, ha sido la Asamblea Legislativa, es que se va a modificar la distribución del poder en los grupos parlamentarios en la Asamblea. Ya no van a ser elegidos por 262 municipios, que es la división geográfica del país, 262 municipios que a partir de la concentración, es decir, a partir de la población y a partir del departamento, son 14 departamentos, es así como viene distribuido el número de diputados que tiene que tener cada una de los departamentos, ya no va a ser así. Ahora se llaman distritos, es que hasta les ha cambiado el nombre. Y esto, la historia nos dice que se hace únicamente para concentrar el poder, para quitar el poder al alcalde que todavía ha quedado de manera de resistencia que no pertenece a su partido. Esto para decirte un ejemplo de cuánto está generalizado el temor y el silencio. Listo, Georgina. No, Xiomara te hizo una pregunta sobre los temas de quién se avisora, como, o sea, después de Bukele, ¿quién o Bukele va a seguir? ¿O crees que Bukele va a plantear una reelección, una figura de entroncamiento? No sé, Xiomara, si te estoy leyendo bien frente a eso. Sí, es decir, si se planean votaciones, pero votaciones entre quiénes, quién va a estar ahí.
Sí, no, hay candidatos de otros partidos políticos. El problema es que, mira, cuando de repente, ¿no? Se inscribió un partido político X y tú vas y buscas, ¿no? A ver, ¿quiénes son las personas que hacen parte de estos partidos? ¿Quién ha fundado este partido? Y te vas dando cuenta que o son ex amigos, aliados, hicieron parte de Ghana, que Ghana era, es que ya ni siquiera me acuerdo qué significaban las siglas, que fue el partido que le ayudó a llegar al poder. Entonces, cuando no existía todavía nuevas ideas, entonces ahí entra una decepción y una desilusión tan grave porque es lo que hace el marketing, es lo que hace, no sé cómo se llama eso, cuando una marca se inventa otra que pertenece a ella misma para autocompetir. Es decir, no sé, eso sucede mucho con las marcas de alimentos, ¿no? Que hacen una línea como para los VIPs, para los VIPs, y hacen una línea marca blanca que pertenece siempre a ellos, pero que cuesta un poco menos, supuestamente. Y eso es lo que está pasando a nivel político. En materia de marketing se llama tropicalización de la marca, cuando tú comercializas una marca internacional, la introduces en tu país y le das un toque, ¿no? Así como por ejemplo McDonald's vende cerveza artesanal dentro de su casa, así, ¿no? Como en El Salvador hay una hamburguesa con guacamole, algo así. Pues entonces él lo que ha hecho es eso, ¿no? Ha tropicalizado la inscripción al Tribunal Supremo Electoral a través de lo que se lee en las encuestas. Es decir, la gente está indecisa o la gente que no va a votar son muy jóvenes. Entonces, tú ves que ahí nace de repente un partido político muy cool, lleno de jóvenes, esto, lo otro. Y luego, cuando tú me preguntas sobre sobre los candidatos que oficialmente se reconocen como tal y dicen plena, libre y además valientemente yo soy oposición, mira, el bombardeo es, como dicen en Colombia, tenaz, ya sea por sus preferencias sexuales, su orientación religiosa, lo que sea, pero la persecución se vuelve de verdad tenaz. Y entonces, claro, ante eso, eh, cuando tú dices, no, porque yo hago este pequeño análisis, ¿no? Yo digo, a ver, hay diputados de oposición válidos, dos o tres, que él llama los ridículos, los de la esquina, los recibidos, los que están por desaparecer, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando yo hago el análisis, no, bueno, pero es que ahora que van a ser distritos, que el poder va a estar concentrado, que ellos a lo mejor ya no entran por número, ¿no? Ya no entran en el municipio o en el departamento al que pertenecen, se van a quedar sin fuero esta gente el día que comiencen las elecciones. Sin fuero, o sea, ya ahora mismo con fuero, la persecución es terrible. Imagínate cuando esta gente ya no tenga fuero. O sea, realmente para mí, tienen mi admiración total todos los opositores que valientemente se levantan todos los días y, y cogen su teléfono y dan declaraciones verdaderas de lo que está pasando y de temas concretos de lo que está pasando dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, desde mi apreciación personal, yo lo veo muy difícil. Para este periodo, yo lo veo muy difícil. Yo creería que en el siguiente periodo, porque es casi como la crónica de una muerte anunciada, cuando el presidente Bukele se reelija, yo creo que durante esos 5 años vamos a tener la obligación de señalar de manera muy responsable, muy congruente y además de manera concreta y particular, insistente, lo que está pasando, ¿no? Lo que El Salvador está perdiendo por el debilitamiento de la democracia, o más bien, bueno, es que yo ya no lo llamo debilitamiento, porque para mí es
es casi la omisión, es omitir la democracia débil y tímida que teníamos. Es como matarla. Está herida de muerte. Totalmente, Georgina. Bueno, no sé, hay otra persona, no tengo más preguntas del público, Geo, pero yo sí quisiera, No, pero me falta una respuesta. Vale, dale. Perdona. Bueno, a ver, me decían que me preguntaban cuál era fue el profesor, el doctor Cerrato, ¿verdad? Sí, sí. Ok, Rivero, Héctor ok. Rivero, sí. Pero déjame Ah, decirte agregar una cosita sí, a la sí, pregunta, porque yo sí, pregunté por qué no logró evitarse con el sistema sí, de controles, digamos. claro. Y después me acordé que nos habían contado que tú estabas en la envidiable condición de estar en Italia. Italia tiene hoy una primera ministro, o primera ministra, perdón, que evidentemente no es fiel a los principios democráticos. Y en cambio, y a nadie se le ocurre que Italia vaya a romper el sistema democrático, que vaya a dejar de ser un país democrático. Es decir, Italia tiene un sistema que es capaz de resistir a Meloni. Y por eso mi pregunta es cómo uno compara El Salvador y por qué no fue capaz de resistir a Bukele. Por lo mediático. Por lo mediático y porque en mi país, tristemente, la necesidad, la desconocida, la olvidada, la ignorada, la manipulada, ha sido siempre la educación y la formación. El presupuesto a la educación en El Salvador siempre ha sido irrisorio. Eh, y esa falta de formación es la que nos está pasando la factura en una manera increíble. Y es tan triste ver cómo nuestros niños y jóvenes en El Salvador ahora mismo saben más de, yo qué sé, de cualquier juego, de Nintendo Switch o de influencers o de cosas raras que no saben no sé, no saben cuál es nuestra flor nacional, no saben qué significa el escudo que está en nuestra bandera, por qué la bandera de El Salvador es azul, blanco y azul. Eso es muy triste. Y esa es como si la gente estuviera orgullosa de no tener ciertos conocimientos, pero sí contar con otros. ¿Me explico? Como si se valorara hacer dinero de la noche a la mañana sin tener estudios y eso se aplaudiera, ¿no? Pero una cosa es ser Mark Zuckerberg y ser un genio y no terminar la universidad, y otra cosa es vivir en El Salvador eh, y no tener los recursos para salir adelante. Y no todos podemos inventarnos un arma que nos haga millonarios. O sea, no todos tenemos ese recurso. Entonces, el presidente lo ha dicho tantas veces. Al presidente mucha gente le aplaude y se le acerca porque dicen, el presidente es bachiller, nunca se graduó, hizo 2 ciclos nada más de derecho en la universidad, pero no importa, es como nosotros, nos entiende. De nada sirve que la gente se gradúe, que sean genios, que sean esto, que sean lo otro, si luego son corruptos y roban. Es decir, eso, lo mediático, el manipular, lo que yo decía, ¿no? El identificar un enemigo, y esto yo lo he visto mucho con mis connacionales que viven fuera de El Salvador. Muchísimos connacionales y sobre todo aquellos que migraron durante la posguerra, eh, bueno, hay 2 tipos de migrantes en el mundo, ¿no? El que lo hace de manera voluntaria y el que lo hace de manera involuntaria, el que lo hace porque las circunstancias lo obligaron a salir de su país. En ambas situaciones existe el elemento nostalgia, el elemento me hace falta, el elemento quiero estar ahí en las festividades, quiero abrazar a mi mamá el día de la madre, es decir, en ambas circunstancias. Pero no es lo mismo cuando salimos del país y lo hemos decidido de manera consciente y adulta, como cuando
la gente ha tenido que salir y sobre todo en un país como El Salvador, donde el viaje de El Salvador a pie hasta Estados Unidos es una tragedia humana, de verdad eso es una tragedia. Entonces, hay un elemento en este connacional, y esto yo lo he estudiado muchísimo gracias a la migración y gracias al tiempo que estuve en el consulado, existe un elemento de nostalgia, tristeza, frustración, porque quien se va de su tierra tiene que volver a empezar de cero. Y normalmente quien empieza de cero, pues pasa vicisitudes que la gente desconoce. Y eso queda ahí, ¿no? Ese sentimiento de, me ha costado tanto, pero este sacrificio lo estoy haciendo por mis hijos, pero me ha costado tanto. Y he tenido que salir porque estuve en una situación de vulnerabilidad porque mi país, mi estado, no fue capaz de brindarme el mínimo de seguridad para que yo pudiera permanecer en el país. Entonces, este sentimiento de frustración y de enojo y de tristeza, el presidente lo ha sabido manipular bien a odio, venganza y rencor hacia las personas que estaban en la administración pública cuando tuvieron que salir del país. O sea, realmente la debilidad, el talón de Aquiles de la administración pública no es más que lo mediático. O sea, y eso yo siempre lo voy a decir, hay que reconocérselo, como dicen los italianos, tanto di capello, porque es un buen publicista, es un buen influencer. Pero es un mal presidente, estamos. Gracias. Bueno, Georgina, pero ven, te digo algo. Esta determinación ha generado ridiculización al opositor, eh, miedo, y es como una quietud de los demás, cooptación de los demás poderes, de los demás, como lo que tú has llamado eliminación del principio de separación de poderes. ¿Cuál es la bocanada de aire o dónde vamos a encontrar la bocanada de aire en esto? O sea, porque la bocanada de aire no parece que fuera a surgir, ya nos dijiste, de ese mismo estructura del Estado cooptado de Salvador. ¿Por qué esa figura que ha también porque el tema de las pandillas y cómo lo saca y esos videos que hace, que generan, todo esa, como dices tú, todo ese espectáculo grotesco, vulnerador de derechos humanos, pero se ha terminado siendo como el ícono, ¿no? Uno piensa en Bukele, desafortunadamente piensa en esas fotografías horrorosas, vulneradoras de derechos de eso. ¿Cómo se vive la vida en la gente que vive en El Salvador? ¿Qué podemos hacer en América Latina? ¿Cómo podemos contribuir a superar esto en El Salvador? ¿Cómo podemos ayudar a que esto desde la teoría del derecho constitucional, porque el populismo igual ya vamos a ver lo que va a pasar en Argentina, ahora lo que pasa en Bukele, o sea, Mieli se parece mucho de pronto a Bukele. ¿Qué puede pasar con esto de la identificación de los normales o los que no tienen ni estudios, no tienen nada, pero al final podemos también llegar al poder? Es algo me parece que he quedado, no sé si todos los demás, pero yo he quedado con una sensación, Georgina, de que no hay que no hay un momento donde uno ve ni muro de contención en el ordenamiento jurídico de Ecuador, y además de que no hay muro de contención, tampoco hay nada que pueda ver por dónde se mejora esto, por dónde se mejora estas cosas, o qué podemos hacer desde la academia para contribuir a esta situación. Pues lo que podemos hacer es esto que estamos haciendo, abrir los espacios para que se discuta en canales académicos y para que se pueda reproducir a nivel internacional en manera concreta, sin entraña, como se dice en España, es decir, sin el corazoncito, no, a ver, manera teórica, manera seria, ¿qué está sucediendo?
porque se está vulnerando la Constitución que ha costado tanta sangre y tanto dolor a un pueblo que ha tenido que pasar por tanto para poder tener un mínimo de institucionalidad. ¿Qué está sucediendo? Entonces, esto es de verdad lo que necesita el país. El país necesita que la voz de quienes podemos, y de verdad, aquí me toco el corazón. Yo estoy aquí desde el privilegio, porque no vivo en el país. Porque yo tengo amigos y amigas que están adentro de la administración pública que al final del día tienen que pagar sus recibos, porque los recibos no se pagan solos. Los niños comen, se visten. Es decir, al final del día todos necesitamos un trabajo, todos tenemos que vivir de algo. Y yo desde el privilegio pude incluso renunciar a mi trabajo cuando hubo un escándalo en Twitter donde decían que yo era la sobrina del candidato y teníamos nada más el mismo apellido. Es decir, desde el privilegio yo pude renunciar y pude buscar otro trabajo y etcétera, etcétera, y estoy afuera. Pero yo tengo tantos compañeros, tantos colegas que están ahí en silencio y que saben perfectamente que lo que está pasando no está bien. Saben teóricamente que lo que está sucediendo nos está llevando a un abismo y que después va a ser muy difícil de escalar y que los retrocesos en materia de derechos humanos son el mayor desgaste que tiene ahora mismo El Salvador. Y la parte más triste, creo yo, bueno, no creo, estoy convencida, son las nuevas generaciones. Son, o sea, los niños, nuestros hijos, los niños salvadoreños, ya tienen una deuda increíble. Es decir, estos niños tienen una deuda externa que yo no sé cómo van a hacer para pagarla. Sobre todo porque la gran mayoría está viendo cómo se va. O sea, hay una fuga de cerebros y en realidad, y repito, yo lo estoy diciendo desde el privilegio. Un pequeño ejemplo, cuando yo publico, ¿no? Que voy a estar aquí, que voy a hablar en tal ponencia, que tal universidad me invitó para hablar sobre este tema, lo otro, la cantidad de gente que me escribe de manera privada a mis redes sociales o que me manda un corazoncito y que chévere y que no sé qué, es exagerada. Entonces, a mí eso me da la pauta para decir, me lo estás diciendo, pero me lo estás diciendo de manera silenciosa, de manera escondida, porque tienes miedo, porque sabes que lo que está pasando no está bien, pero te entiendo 100%. Entiendo, entiendo a tantos compañeros, a tantos amigos de infancia que ahora son viceministros, directores, que son, etcétera, en Salvador. Entiendo tanto su silencio y su temor, porque al final del día la gente necesita un trabajo. Y otra cosa que el presidente Bukele tiene es que él pertenece a una de las familias con mayores contactos en la empresa privada también en el país. Entonces, no únicamente te vas a quedar sin trabajo si eres parte del gobierno, también pasas al riesgo de quedarte sin trabajo incluso si eres un empleado privado. Mira lo que le pasó a los médicos. Médicos. Es que para mí es impensable quitarle la licencia a un médico en un país como El Salvador. O sea, no me cabe, no me entra. Es decir, cada vez que lo pienso, mis neuronas hacen todas tilt, porque no logro comprenderlo. ¿Cómo le puedes quitar la licencia de trabajo a un médico, a una persona que te puede salvar la vida a ti o a tus hijos? Georgina, tengo la mano alzada del profesor José Rodrigo Vargas del Campo. José, la palabra es tuya. ¿Me escuchan? No sé por qué no se me... ¿Sí? No, no escucho. Sí, 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 se escucha ¿Sí? perfectamente. Bueno, perfecto. No se me activa el video. Profesora Georgina, mil gracias por su exposición. Quería, con una intervención que hizo la doctora Flora ahora, decir lo siguiente. En efecto, uno ve que es un excelente publicista el presidente, pero se afirmó ahora que es un mal presidente, pero ¿según quién? Porque lo cierto es que Bukele en su país tiene una popularidad y una aceptación de casi el 90%.
todo su andamiaje ha sido mediado por los maras salvatrucha y esa relación con esa delincuencia que vive Salvador. En ese orden de ideas, habiendo captado el órgano constitucional que con una interpretación bien difusa aceptó la reelección, teniendo una popularidad del 90%, que digamos externamente podremos decir que es malo, pero si la mayoría del país acepta que es bueno, si los controles, como decía el profesor Riveros, no parecen estar funcionando, ¿cree usted que la única manera es un reproche externo a El Salvador? ¿Es un reproche regional? Porque claramente internamente ya no hay medios de control. Pareciera ser que la democracia, acorde con ese artículo 16 de vieja data de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, no existe y no hay constitución en El Salvador. La única espera para poder recobrar un entorno salvadoreño democrático es el entorno regional, el entorno americano, ¿cree usted? No, no, porque salvadoreños hay en todas partes. Y repito, el valor que la administración pública actual le está dando al voto en el exterior tiene un porqué. Y es porque ahora mismo ya está en bajada, es decir, la luna de miel está llegando a su final dentro del país. O sea, por eso, cuando ustedes ven en una página oficial de El Salvador, es todo divino. Los videos son preciosos, los monumentos están todos iluminados, parece un lugar de ensueño, hasta las cárceles son preciosas. ¿Por qué? Porque la, 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 mm, el target, es decir, el ciudadano al que tiene que convencer de que vote nuevamente por esta administración es a quienes están afuera. Y no únicamente la región, sino que personalmente la Unión Europea y muchas otras organizaciones, la OEA, por ejemplo, es decir, por eso mencionaba al inicio, incluso Amnistía Internacional ya dio declaraciones, porque la comunidad internacional no solamente tiene un peso a nivel pues, normativo y a nivel además pues, mediático y de derecho internacional, sino que además el peso es por la imagen. Otro pequeño ejemplo. Ahora mismo, en noviembre, en El Salvador, que es un país con tantas necesidades, se va a llevar a cabo el concurso Miss Universo, que nos ha costado ciertos millones de dólares esta participación. Entonces, sí que la imagen internacional tiene un peso muy importante. Entonces, no puede ser nada más regional. Los países vecinos cercanos tienen que verse como aliados. Además, porque tristemente también ellos no cantan mal las rancheras, también ellos están pasando por, o acaban de pasar, o están pasando actualmente por situaciones similares. Pero la denuncia tiene que ir más allá y sobre todo el apoyo y como decía al inicio a la doctora Padrón, estos espacios, poder denunciar, el poder hacer sentir nuestra voz a nivel internacional de esto que está sucediendo, pero de manera concreta y con la normativa en mano, es decir, con conocimiento. No nos estamos inventando nada. Los artículos de la Constitución que están siendo violentados son los que son, enumerarlos, mencionarlos, explicarlos y que toda estos conocimientos, que toda esta información llegue a la mayor cantidad de personas posibles, que no se puede quedar únicamente en el pequeño espacio de la academia. Yo no lo veo nada más como, como una contención a nivel regional, para nada, porque, repito, hay salvadoreños en todas partes del mundo.
Georgina, muchísimas gracias. No sé si hay otra persona del auditorio, de la sala que quisiera hacer. Aquí hay una persona que se llama Richard Parada que me dice en el chat, Georgina, y me voy a permitir leerlo, lo que mostraron muchos medios de comunicación en su momento era que el presidente Nayib Bukele había removido de cargos oficiales a los familiares del ex canciller Hugo Martínez, entre ellos usted, quien era su sobrina. Sin embargo, de acuerdo a lo que usted acaba de decir, eso no es cierto y no es su sobrina. ¿Cómo se da el manejo de los medios de comunicación independientes actualmente en El Salvador? Eso es el ataque que tuviste personalmente del régimen, Georgina. Sí, que da risa, porque él comenzó su gobierno como Yo creo, si me permites, y esto es me parece mejor que, como yo te conozco, de pronto yo sí conozco la situación, pero creo que es mejor que pongas a todo el auditorio en contexto de qué cargo ocupabas tú, todo, para que sepan exactamente qué es que esto de ser amigas hace que perdamos el norte y no estamos en nuestra sala, sino contarle y poner en contexto al auditorio, a los profesores del Departamento de Derecho Constitucional y a los demás que nos acompañan en la sala, ¿te parece? Para ponerlo y poder entender esta pregunta que te está haciendo Richard Parada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, decía yo que da risa por el siguiente motivo. Iba a empezar a mencionar que la primera cuestión con la que se da a conocer el tipo de gobierno del presidente Bukele es porque, al estilo Donald Trump, comienza a girar órdenes a sus ministros, a todo su gabinete, a través de Twitter. Entonces, él comienza a dar instrucciones a directores, a la canciller, a todo el mundo a través de Twitter. ¿Qué sucede? El que era el canciller en ese entonces y deja de ser canciller para ser candidato del FMLN, se llama Hugo Martínez y tiene mis mismos apellidos. Y además viene del mismo lugar de donde es mi papá, es decir, pero bueno, yo sí, no, incluso yo contesto, fui la única funcionaria de todas las funcionarias que él despojó de su cargo a través de Twitter, que le contesto inmediatamente. Le contesto inmediatamente y le digo que según el Tribunal de Ética en El Salvador, pues hay nepotismo cuando tú estás emparentado en el segundo grado de, no, en el segundo de consanguinidad y hasta el cuarto, no, perdón, al revés, al cuarto de consanguinidad y el segundo de afinidad. Entonces yo casi que le explico con dibujitos, por donde usted lo busque, Hugo Martínez y yo no somos ni él mi tío, ni hashtag Hugo no es mi tío, pero bueno, aparte de esto, en ese momento me daba risa porque cuando Cancillería dice, ok, ¿está segura que no sos pariente de Hugo? Miren, vayan y busquen y entérense. Me llaman inmediatamente, ok, regresa al cargo. Eso fue en junio. Yo regreso a Milán, porque estaba en el país, regreso a Milán después de la toma de poder, sigo en el Consulado General de El Salvador como cónsul general, junio, julio, agosto, septiembre, y en octubre empiezo a ver cosas rarísimas. Daban las indicaciones por medio de WhatsApp. Todo lo que se hiciera o lo que no se hiciera venía desde Casa Presidencial, como si la canciller estuviera pintada. Entonces, ahí comenzó a ver yo que había una línea muy autoritaria en el manejo de las decisiones. Y estamos hablando de un consulado que es más administrativo. Entonces, la preocupación para mí eran las embajadas. ¿Qué va a pasar con las embajadas? Que ya ellos tienen una relación política y un deber además económico, comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando yo les digo, miren, muchas gracias, no voy a querer. Además, porque la comunidad tenía ese descontento, la comunidad estaba convencida de que yo era la reina del nepotismo. Me da risa porque inmediatamente después nos damos cuenta que la canciller del presidente es su cuñada, que todos sus hermanos tienen un cargo ad honorem, que sus ministros son ex empleados suyos de su tienda de motos Yamaha,
que nos vamos dando cuenta, ¿no? Que su mejor amiga, que era la alcaldesa de X municipio, ahora es la ministra de tal, que es la esposa del presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que en realidad no era una persecución al nepotismo, es una persecución a sus rivales, ¿no? A quien pudiera ser oposición de alguna manera. Y ante la pregunta de que cómo se da el manejo de los medios de comunicación independientes actualmente en El Salvador, pues solo les comento que los periódicos independientes que más ruido hacen sobre las irregularidades de la administración actual han tenido que irse del país. Tienen su sede en Costa Rica, tienen su sede en otros países, porque era tanto, es decir, ellos denunciaban que sus teléfonos de repente se encendían. Bueno, hubo una investigación y se hizo un pago incluso a Apple para que se pudiera escuchar conversaciones privadas. Entonces, cuando ya tú te metes en esa óptica, tú dices, ¿no? A ver, todos estos periódicos, todas estas páginas, todos estos influencers que aplauden a la administración pública así sin más, porque luego yo me metía, ¿no? Y veía, y la noticia eran, pues, el título en letras así gigantescas y luego 2 párrafos. Y entonces, cuando tú dices, ok, toda esta tergiversación de la información no solamente es dañina para nuestra democracia, sino que daña a personas de manera particular y de manera muy puntual. Por eso, y además, en El Salvador, fíjate que el periodismo ha sufrido tanto, no solamente por la persecución y porque se ha tratado de silenciar durante toda esta administración, sino que ha sufrido porque cuando conviene, lo que dicen es así, ¿no? Es fehaciente la investigación. Y cuando no conviene, es apedrado, el profesional de comunicación es, pues, perseguido públicamente. Entonces, realmente creo yo que así como la oposición, el periodista independiente en El Salvador es muy valiente y hay que reconocerle esa valentía que tiene. Y muchos de ellos han decidido colgar los guantes por el momento o irse del país y pasar la tormenta lejos de su tierra. O sea, realmente es bien compleja la situación con el periodismo independiente porque es perseguido. Georgina, muchas gracias. Por último, te quería preguntar algo. Las relaciones internacionales, ¿cómo ha manejado Bukele las relaciones internacionales, particularmente el patio trasero de Estados Unidos? ¿Cómo tiene esas relaciones El Salvador con Estados Unidos? Nosotros particularmente nosotros digo Colombia y el gobierno colombiano con Bukele hemos tenido un cruce se han tenido un cruce de cables, ¿no? Por el tema marítimo, por el tema de un tema con un barco. Bukele y el presidente Petro se han enfrentado también en sus cuentas de Twitter, entonces ya son como los dos polos. Y una de las jefes de oposición de acá, de nosotros, del país, también ha sido invitada por Bukele al país. Entonces, quiero preguntarte o sea, Bukele ya vimos que le dio el tablero del derecho constitucional de El Salvador, lo pateó todo y todo está revolucionado, pero en sus relaciones de El Salvador en las relaciones internacionales, cómo ves tú a Bukele o los ejes que tiene? ¿Quién es el que con quién hace tándem Bukele en sus relaciones internacionales? Fíjate que es una pregunta como una incógnita, porque, por ejemplo, él comenzó con una estrecha relación que además era novedosa con China. De hecho, El Salvador fue uno de los primeros países de Latinoamérica que obtuvo la vacuna contra el COVID, que era ahora mismo no me acuerdo qué nombre tenía la vacuna china, pero bueno, fue uno de los primeros países que la obtuvo
por las relaciones que comenzó a tener con ella. Sí, lo van, exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Después de la pandemia hemos seguido viendo algunas políticas, pero no son por lo mismo, ¿no? Por la falta de transparencia, pues esta bilateralidad en algún acuerdo, en la firma de algún convenio, viene publicado, pero únicamente nos llega pues lo bonito, el anuncio. Con Estados Unidos, por ejemplo, siempre, bueno, la embajadora actual de El Salvador en Estados Unidos es una ex presentadora de televisión que además también representó a El Salvador como Miss Universo, también fue modelo y bueno, pues su política es son nuestros aliados y vamos a generar muchas fuentes de trabajo y entonces aparecen, ¿no? Que han firmado un nuevo convenio con empresas como Google, como Amazon, que van a generar fuentes de empleos, pero al final tú no ves esos empleos, es decir, nosotros vemos la firma, vemos la noticia, leemos que se acaba de reunir con X personas o también vemos películas que se van a girar en El Salvador, vemos que llegan empresarios o llegan actores o campeones de algo, no sé, de surf, de cualquier cosa, pero únicamente vemos como el preámbulo de un anuncio. Pero luego no existe una continuidad a ese acuerdo, no existe, por ejemplo, con las relaciones internacionales. Por primera vez El Salvador tiene en la Unión Europea un embajador. Existe un embajador de la Unión Europea, pero yo nunca he visto qué hace. O sea, nunca he visto cuáles han sido no solo las funciones, sino más bien los frutos de las relaciones o de las políticas internacionales que este embajador ante la Unión Europea ha hecho. Bueno, nunca he visto las que hace el embajador en Roma, que me queda 3 horas tampoco, en manera concreta. Por esa falta de transparencia, ¿no? Por lo que te decía, porque vemos el anuncio, vemos la firma, vemos la fotografía, vemos a Milena Mallorca que sale guapísima como siempre, pero al final no vemos cómo se desarrolla esta iniciativa y mucho menos vemos el desenlace de esta iniciativa. Es una gran incógnita, yo también quisiera saberla. Georgina, muchísimas gracias de nuevo por esta sesión. Es la cuarta sesión del tema del presidencialismo y recapitulo, el Ecuador nos quedó como el presidencialismo reforzado, Perú un abuso de los controles de las figuras del régimen parlamentario en un régimen presidencial. Colombia tenemos una doble posición como un presidente poderoso sin poderes, en esa paradoja, un presidente poderoso sin poderes, un presidente que se involucra mucho en las labores de, por ejemplo, de la rama legislativa. Y ahora en El Salvador se elimina el principio de separación de poderes, concentración del poder, vulneración directa de la Constitución, cooptación de todo la estructura, lo que llama Gargarera, toda. Ahí sí el cuarto de máquinas del Ecuador está absolutamente cooptado por todo. Muchísimas gracias a todos mis colegas, amigos que me acompañan en esta cátedra Carlos Restrepo Piedrahita. Los invito para que continuemos en los límites al poder presidencial. La siguiente sesión es la profesora Paola Montilla, quien nos va a hablar de intentar hacer una tipología de los tipos de presidencialismo en América Latina. Y luego tendremos a Cecilia Mora Donato, que nos hablará del poder presidencial en México el 11 de septiembre. Entonces, gracias por estar aquí, por acompañarme. Georgina, buenas noches. Perdón la trasnochada de esto. Y buena tarde para el resto de ustedes. Nos vemos el próximo 7 de septiembre. Gracias. Chao, Flora, gracias. Gracias. Hasta luego, directora. Querida Geo, gracias.